mormado, amanecí con un poco fuerte la alergia, así que le agradezco mucho su paciencia en poder escucharme ahorita con un poquito más de paciencia para conmigo. Y bueno, usted ya se habrá dado cuenta que iniciamos este año 2026 con predicaciones acerca de las parábolas. La semana pasada estuvimos viendo la parábola del sembrador, que algunos consideran que esa es la parábola base. Si entendemos esa parábola, podemos entender un poco mejor las que vienen. Pero hoy quiero compartirles otra parábola, y es la de la invitación de una boda. Una de las cosas más difíciles de planificar en la boda, ¿sabe qué es? Los invitados, ¿verdad? Cuando los novios se sientan a pensar el número de invitados y cuántos de cada lado, ¿verdad? No, pues mi familia es grande y es muy fiestera. No, la mía es muy tranquila y somos poquitos. Y cuando se empieza entonces a hablar acerca de quiénes son los invitados, surgen muchas inconformidades y desacuerdos, ¿no es cierto? ¿Verdad? Podemos dar muchos testimonios ahí de eso. Y jóvenes que se van a casar, ténganlo por seguro que ese va a ser un tema un poquito espinoso. Una vez que se ha hecho el proceso de filtrado, todavía en la boda hay que hacer ciertos ajustes, ¿no? Porque la gente que confirmó, algunos no llegan, y gente que no fue invitada, pues aparece también, ¿verdad? Bueno, todo eso se tiene que arreglar a veces en medio de la fiesta, y cuando ya por fin todo se arregla, bueno, se puede disfrutar, se puede disfrutar toda la ceremonia, se puede disfrutar toda la boda, ¿no? En la historia de la parábola que observaremos el día de hoy, se puede ver ese filtrado y cómo involucra un elemento muy importante, el honor. El honor. También observaremos cuál es el resultado de ese filtrado. Así que si tiene su Biblia, acompáñame a Mateo capítulo 22, y la parte que nos corresponde de la parábola es versículo 1 al 14. Mateo 22, versículos del 1 al 14. Una vez que lo encuentre, por favor, acompáñame poniéndose de pie. Voy a leer la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando a sus siervos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por permitirnos
ver y conocer su generosidad, su bondad, lo espléndido que es en nuestras vidas, Señor. La extensión de esa invitación santa a cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, por favor, para que nosotros podamos responder dignamente, apropiadamente a esa invitación, dándole honor y gloria, Señor. Que su Espíritu Santo, por favor, me ayude a mí para exponer con fidelidad este mensaje y a todos nosotros nos ayude también para tener oídos que oigan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Si usted recuerda un poquito de la semana pasada, dijimos que una parábola es una historia de la vida cotidiana que ilustra una verdad espiritual. Nuestro Señor a menudo usó las parábolas como parte de su enseñanza, y la causa de que el Señor hablara a través de parábolas fue debido a la oposición de los líderes religiosos. Mientras el Señor habló de manera clara y de manera llana, ¿cómo respondieron los líderes? Bueno, ellos dijeron que el Señor era un falso maestro y que todos sus milagros eran en el poder de Satanás. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Y es después de que sucede eso que nuestro Señor empieza a hablarles en parábolas. Por un lado, esto evitaba que le siguieran haciendo acusaciones al Señor condenatorias, y por otro lado, obligaba a aquellos que sí estaban interesados en escuchar la enseñanza de Cristo a que pusieran más atención, porque detrás de la parábola o en el fondo de la parábola estaba la enseñanza espiritual importante. Así que nadie iba a ir a acusar al Señor por una historia que contó, pero a la misma vez la historia que contó podía tener esa enseñanza importante para aquellos que estaban interesados. Qué sorprendente cómo nuestro Señor enseñó, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vimos en el capítulo 13. Cuando llegamos ahora al capítulo 22, debemos notar que la oposición que tiene nuestro Señor ahora tiene un matiz diferente. Los líderes religiosos ya no ven a Jesús como a alguien a quien condenar, pero ahora ven a alguien que amenaza sus intereses. En Mateo 21, por ejemplo, se relata cómo Cristo entró en Jerusalén. Y la gente, ¿qué decía? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, hasta ahí sí es algo peligroso para los líderes religiosos, pero no tanto. Pero ¿qué hace el Señor después? Entra al templo y empieza a volcar las mesas, empieza a liberar a los animalitos, empieza a dejar todo lo que estaba allí y bueno, sí es un poco de desorden lo que está sucediendo. Y los líderes religiosos se enojan mucho en ese momento contra el Señor. ¿Por qué se enojan contra Él? ¿Porque está haciendo desorden? No, porque ellos estaban lucrando con la religión. Ellos estaban convirtiendo o se estaban creyendo los reyes del judaísmo y estaban sacando dinero de todo eso. Es como si en el día de hoy los líderes de las iglesias se pusieran a decir, vamos a vender el perdón de los pecados. Entonces les va a costar tanto dinero si ustedes cometieron esta lista de pecados. Y si hicieron más graves, pues les va a costar más. Es lo mismo, o como si quisiéramos vender los dones del Espíritu Santo. O posiciones en el ministerio. ¿Quieres ser pastor? Te va a costar tanto. ¿Quieres ser apóstol? Te va a costar tanto, ¿verdad? Es como si hiciéramos eso en el día de hoy, como si nosotros tuviéramos esa capacidad. Pero no la tenemos, no tenemos esa autoridad. Y los líderes religiosos se estaban adjudicando esa autoridad. Así que cuando el Señor le dice, ustedes no tienen autoridad para decir, para cobrar por el perdón de los pecados, pues ellos se enojan bastante. Porque los intereses del rey chocaron con los intereses de aquellos que se creían reyes. Y a partir de entonces el Señor empieza a enseñar un nuevo bloque de parábolas. Primero habla de la parábola de 2 hijos. Y allí ilustra cómo los indeseables de la sociedad, los pecadores, ¿verdad? Sí estaban escuchando el mensaje, mientras que los justos no estaban escuchando el mensaje.
Luego contó otra parábola de los labradores malvados. Usted la puede ver en Mateo 21 también, y ilustra cómo estos líderes quieren hacerle daño al Señor. Y ya por último tenemos esta parábola, que es la parábola de las bodas. Aquí hay algo muy importante que debemos de tener en mente al acercarnos a esta parábola, hermanos. Es que Jesús habló dentro de una cultura marcada por la honra y la vergüenza. En aquel tiempo las decisiones no solo se evaluaban entre si era correcto o incorrecto, sino también si traían honor o vergüenza a la familia. Y aunque nosotros vivimos en otro tiempo, 2000 años después, se parece mucho a nuestra cultura, hermanos. Déjenme ponerle un ejemplo. Digamos que hay dos jóvenes, tienen poco que se casaron, tienen un hijo de 2 años. Y el joven, el varón, recibe una llamada que le dice: tenemos una oferta de empleo para ti, pero es en otro país. Te vamos a pagar 4 veces lo que recibes, vas a llegar con casa y es un empleo seguro por 10 años. Entonces, ese joven escucha, habla con su esposa, le dice: oye, mi amor, fíjate, sí, es lo que estábamos esperando. Entonces dicen: sí, nos vamos a ir. ¿Y cuánto tiempo tenemos? No, pues en 5 días me están esperando allá. Ok. Entonces ya deciden eso, se alegran, se emocionan y luego van le llaman a los papás, ¿verdad? Les: papá, ¿qué crees? Nos vamos a ir a este otro país. Te avisamos porque en 5 días salimos. ¿Qué vemos mal en esa historia, hermanos? No, nos alegramos por los jóvenes, ¿verdad? Que van a recibir más dinero, van a estar en otro país, pero dentro de la cabeza de los papás, ellos están diciendo: mi nieto, y ni siquiera me consultaron, ni siquiera pensaron en nosotros, que ¿cómo los vamos a ir a ver? Los papás no están pensando tanto en términos de si es correcto o bien, sino en que al no ser considerados, no les dieron el lugar de honor. No fueron con los papás y dijeron: papás, fíjense que me dieron esta oferta, ¿qué piensan ustedes? ¿Verdad? Dándole ese honor, dándole ese respeto, esa sabiduría a los papás. Entonces nuestra cultura sí se parece un poco a la judía en ese sentido, que tiene un alto aprecio por lo que es honorable. Y nosotros aquí en la historia tenemos ese enfoque de honor y vergüenza dentro de la parábola. Porque la parábola nos presenta a un rey que decide hacerle una fiesta espléndida a su hijo, una fiesta de bodas. Y para un padre que es el rey, el matrimonio era uno de los momentos más importantes y de mayor alegría. ¿Por qué? Porque el rey celebraba que su hijo ya era un hombre maduro y porque su reino iba a ser firme y estable en su descendencia, ¿no? Además, los matrimonios en aquel tiempo eran arreglados normalmente por familias. Es decir, el rey, tenemos que presuponer que el rey en esta parábola estaba más que contento por esa unión de matrimonio. No era que, ay, no sé si quiero que mi hijo, no, es que el rey ya se había puesto de acuerdo y él estaba totalmente de acuerdo con esa boda. En medio de ese ambiente, la parábola nos presenta una serie de situaciones que ponen en peligro una ocasión tan especial. Este peligro gira en torno a cómo responde la gente a quien el rey extiende la invitación. Y en la parábola notamos 3 respuestas, hermanos, que van a ser nuestra columna vertebral de esta enseñanza. La primera respuesta es una invitación menospreciada. Si usted nota, en versículos 1 al 5, dice: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios.
De acuerdo con las fuentes que consulté, en la antigüedad existía la costumbre de enviar 2 invitaciones. La primera invitación era muy general, no había cosas específicas de fecha ni nada, simplemente te estoy invitando a mi boda. La segunda invitación, esa sí era más específica, ahí se daba hora, lugar, cosas que se iban a estar haciendo. Y observamos al principio de esta parábola que así sucede con la parábola que cuenta nuestro Señor. Observamos al principio un rey que envía a sus mensajeros para invitar a sus convidados. Sin embargo, ellos rechazan la primera invitación. Ahora imaginémonos esa escena, ¿verdad? Los mensajeros llegan con el rey y le dicen: rey, fíjate que todos los que invitaste dijeron que no van a venir. ¿Cuál habrá sido la cara del rey, verdad? Una cara de vergüenza, de tristeza, de dolor. ¿Cómo que no van a venir? No, pero sí les dijiste la invitación. Sí, rey, pero dijeron que no van a venir. Una reacción de vergüenza así, bien rápido que pasa al enojo, ¿verdad? Alguien, cualquiera de nosotros quizá hubiera dicho: mira, y haber hecho alguna cosa mala, ¿no? Pero este rey es diferente, es muy generoso, es muy espléndido, es muy bondadoso, porque ¿sabe qué hace? Cuando manda la segunda invitación, él la refuerza con mucha persuasión. El rey les dice a sus mensajeros que ahora vayan y digan que todo está preparado, que hay un gran banquete, hay animales especiales que se han puesto para esa ocasión especial. Y para quienes no tenemos una idea muy clara, el banquete no era una cena, hermanos. Era comida de lo mejor por 7 días. Imagínense, hermano. Lo mejor por 7 días aproximadamente era una boda real. Y se podía extender hasta más, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento varios casos así. Entonces, lo mejor de los animalitos, lo mejor de los postres, las mejores amenidades, la música, la celebración, el festejo, el rey dice: ve y diles que tengo lo mejor. Llámalos. Una boda así en nuestros tiempos, hermanos, costaría millones de dólares. Así que el rey actúa con total esplendidez para honrar la boda de su hijo. ¿Y qué es lo que recibe, hermanos? Menosprecio. Se nos dice ahí en el versículo 5 que algunos, sin hacer caso de la benevolencia del rey, fueron a sus actividades cotidianas. Los invitados pues no compartían el gozo del rey, no lo respetaban a él, no respetaban a su hijo. Incluso parece que su trabajo en el campo o sus negocios eran muchísimo más importante que ir a una celebración de esta calidad. En este punto uno se pregunta: ¿qué hizo el rey para que la gente le hiciera eso, no? Pero la parábola no nos deja pensar que el rey tuviera la culpa. El rey se ha portado en todo momento muy benevolente, espléndido, con sus gobernados. Aun cuando ellos lo rechazaron la primera vez, él de todas maneras les dijo: ahí les va la segunda invitación. El problema no está en el rey, el problema está en los invitados. Ellos le menosprecian. Ahora bien, bueno, pues ellos quedan fuera, ¿verdad? El problema con la invitación escaló, porque vemos que hay un grupo que incluso reacciona con violencia en la historia, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestro segundo punto: una invitación odiada. Versículo 6. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Entonces, hermanos, aquí hubo quienes menospreciaron la invitación, pero hubo otros peores. Ellos actuaron con violencia, los insultaron, los maltrataron, fueron insolentes, arrogantes y al final hasta los mataron. Le estaban mandando el mensaje al rey de vuelta diciéndole: rey, tú no nos importas, te odiamos, y si estuvieras muerto, mejor por nosotros. Hermanos, qué horrible.
Qué horrible, el rey preparando la boda para su hijo y llega ese mensaje de vuelta. Aquellos hombres mataron a gente inocente y claramente eso no podía quedar así, ¿verdad? No solamente habían deshonrado al rey, pero habían hecho crímenes. Y el versículo 7 nos dice, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Puede parecer desproporcional? Puede parecer, pero es perfectamente proporcional a la ofensa y los crímenes. Los invitados despreciaron al rey, mataron a inocentes. ¿Qué creen que les podía esperar? Pues la muerte, ¿verdad? El rey destruyó a los homicidas y quemó su ciudad. Por otra parte, todo lo necesario para las bodas de su hijo todavía estaba preparado. Los animalitos estaban listos, la fruta se había recolectado, la verdura, los meseros, los cocineros, los músicos, todo ya estaba listo, estaba pagado. ¿Qué iba a hacer? La boda no se iba a quedar así, ¿verdad? La esplendidez del rey, su amor por su hijo, la bondad del rey, no iba a dejar que esa boda pues fueran solamente 7, 8 personas allí. El rey no podía permitirse eso. El rey quería honrar a su hijo. Quería hacer algo muy especial para él. No quería que le echaran la fiesta, que le echaran a perder la fiesta. Así que dice en versículo 8 al 10, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Noten esa bondad del rey, hermanos. La boda tan especial que había sido preparada para su hijo, ahora será disfrutada por todas personas de cualquier nivel socioeconómico. Eso se refiere cuando el texto dice que a buenos y a malos agarra. O sea, tú llámalos. Y en esta parábola se presupone que los invitados tienen suficiente tiempo para arreglarse para la boda. Incluso hay cierta evidencia de que los reyes en la antigüedad, cuando te invitaban a una boda, al mismo tiempo te proveían la vestimenta para que tú te pudieras presentar en esa boda. Si es esto o no, bueno, se presupone que la gente podía estar lista para una ocasión especial como ese día, ¿verdad? El final del versículo 10 nos deja entendido que la boda pudo iniciar con los 100 últimos invitados presentes. El lugar por fin está lleno. Qué bonito nos deja ahí la parábola. Pero bueno, hay que pensar un poquito más porque suceden algunas otras cosas. ¿Sabe? El año pasado nos tocó estar en 3 bodas. Nunca había estado tantas bodas en un año. Y en las 3 pues me tocó dirigir la ceremonia religiosa, ¿verdad? ¿Y sabe qué fue una de las cosas más difíciles para mí en asistir a las 3 bodas? Una, pues el mensaje, ¿verdad? Pero otra que fue muy difícil fue escoger la ropa adecuada para la ocasión. Ah, qué difícil fue para mí, hermanos. Cuando fui a rentar un traje, encontré uno entre azul y verde, muy bonito. Entonces me lo medí, traía chalequito, muy bonito, y luego me puse a pensar, ay, la boda es de noche. Entonces este no va con una ocasión de noche. Luego pensé, ¿y si llevo un pantalón clarito y un saco negro o algo? Y pues investigando me di cuenta que esa era una vestimenta informal. Oh, pues. Entonces dije, ya sé, un traje negro. Entonces ya me estaba midiendo el traje negro y dije, creo que el único que va a tener traje negro va a ser el novio. Entonces lo dejé, ¿verdad? Y luego pensé, está bien, uno azul marino. Y me puse a pensar, pero la gente que se sienta
ver realmente, está acostumbrada a ver a alguien que trae un traje oscuro, no uno azul marino, más tirándole a negro o gris negro. Y bueno, dije, todo esto, hermanos, ¿saben para qué? Para que nunca fuera yo un foco de atención. Para que en una boda, quien tiene que brillar es primeramente Dios y los novios. Entonces tenía que escoger algo lo suficientemente adecuado para que nadie me viera a mí, pero que viera Dios, el mensaje se está hablando, y para que los novios brillaran en ese lugar, ¿verdad? ¿Y por qué hago ese comentario? Porque lo que nosotros encontramos a lo último de esta parábola es alguien que brilla en medio de la boda, y no es el novio, no es el rey, no es la novia, es alguien que brilla, pero por su insolencia, porque no tuvo el respeto, el honor para vestirse adecuadamente en una ocasión tan especial. Y ahí es donde vamos al tercer punto, una invitación aceptada en sus propios términos. Y miren versículos 11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Miren nomás. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. No había palabras que pudieran justificar las acciones de este hombre, ¿verdad? De hecho, su silencio revela su culpabilidad. La manera en que él fue vestido estaba comunicando que no tenía ningún respeto por la familia ni por la ocasión. Revelaba que este hombre quería los beneficios del banquete. Quería comer, quería escuchar la música, quería disfrutar las amenidades, pero en ningún momento pensó en que su vestimenta desentonaba con todo y que brillaba porque todos lo veían. Y qué inadecuado este hombre para esta ocasión. Ese hombre era un insolente porque no le daba el honor al rey ni a su hijo. Y no es sorpresa que este hombre aparezca al mismo nivel que los otros invitados. El invitado que menospreció la invitación, los invitados que mataron a los mensajeros, y aparece este hombre. Está a la par con ellos dos. Pero ¿sabe qué? Este hombre todavía es peor, porque aquellos mandaron su desprecio desde lejos. En la propia cara del rey y de su hijo. Este hombre era peor. ¿Y cuál era lo que había en el fondo del corazón de este hombre que se presentaba de manera tan inapropiada en esa boda? Pues que él era soberbio. Él cree que sus términos son más importantes que los de cualquiera. El soberbio no respeta los protocolos y mucho menos cree que deba darle honor a alguien más que a sí mismo. La deshonra pública del hombre de la parábola requería una restauración pública de la dignidad del rey y de su hijo. Por eso leemos en el versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No se nos dice en la parábola, hermanos, pero lo más seguro es que cuando sacaron al hombre, la gente volvió a respirar. Como cuando vamos a un evento, ¿verdad? Y hay un niño muy travieso que está haciendo mucho ruido y ya por fin le llaman la atención y todos descansan. Parece que eso sucede en esta boda, ¿no? Este hombre desentona con todo, brilla por su irreverencia, por su insolencia, y cuando por fin lo sacan, entonces todos los que están vestidos adecuadamente, todos los que están en el mismo sentir y en la misma alegría, compartiendo ese gozo con el rey y con su hijo, pueden continuar la fiesta tranquilamente, disfrutando del momento. ¿Cuántas dificultades, hermanos, se le presentaron a este rey que pretendían arruinar las bodas de su hijo? Primero vimos que el rey hace una invitación y lo menosprecia.
Luego vimos que el rey extiende la invitación, pero ahora lo odian. Y finalmente vimos que el rey extiende esta invitación y hay quien la acepta, pero la acepta en sus propios términos. Los tres tipos de personas que aparecen en la parábola deshonran al rey de distintas maneras y la boda de su hijo. Unos rechazan, otros responden con violencia y otros no responden adecuadamente. ¿Quiénes son los únicos que disfrutan de la boda? Solo aquellos que aceptaron la invitación y se presentan de la manera apropiada son los que permanecen en la boda y disfrutan del gozo de la familia real. Ya nosotros aquí tenemos que haber conectado ciertas cosas, ¿verdad? La enseñanza parece suficientemente clara, pero para que no quepa ninguna duda, hermanos, el Señor nos da la clave en el versículo 14. Observe el versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Cuál es la verdad esencial que esconde esta frase de Cristo? ¿Cuál es la verdad más básica debajo de este aforismo, de este dicho de Jesús? La verdad más básica es esta, hermanos. Lo más adecuado siempre debe filtrarse. Lo más adecuado siempre debe filtrarse. Y esto se aplica en muchas áreas de la vida. La señora que va a preparar los frijoles, por ejemplo, tiene que sacar todo lo de la bolsa y tiene que quitar la piedrita, ¿verdad? Y entonces deja el frijol para que entonces pueda servir un plato rico. El patrón que va a contratar al siguiente gerente de alguna de las cosas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer un proceso de filtrado. Yo necesito un hombre así, 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 así. Y entonces empieza a descartar muchas opciones que hay. Para encontrar lo más adecuado, tiene que llevarse un proceso de filtración. Y lo que nosotros vemos en la parábola es que los líderes religiosos en los tiempos de Cristo no estaban pasando ese filtro. Ellos ya se creían seguros, se creían los reyes, se creían que iban a ser los primeros en la fila en el reino de Dios. Y Cristo estaba diciéndoles, señores, ustedes no están pasando el filtro. Ustedes están quedando fuera. Ellos no estaban entrando. De modo que esta parábola nos confronta a preguntarnos cómo estamos tratando las invitaciones del Rey, de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Él? ¿Estamos unidos, hermanos, en el gozo y en buscar el honor de su Hijo Jesucristo? ¿Estamos unidos en ese mismo sentir del Rey? Habemos muchos invitados en esta ceremonia prenupcial, porque aguardamos las bodas del Cordero, ¿verdad? Pero me pregunto ahorita, ¿estamos vestidos apropiadamente con corazones limpios delante de Dios? En el libro de Apocalipsis dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, se pasea en medio de las iglesias. Y si Cristo pasara entre los pasillos y viniera aquí al púlpito y estuviera en medio de nosotros, ¿nos vería correctamente vestidos para la ocasión? ¿O encontraría que diría, amigo, amiga, ¿cómo entraste aquí? Y nos quedemos mudos delante de Él. Si Cristo aplicara su filtro hoy a cada uno de nosotros, ¿quedaríamos afuera en el lloro y crujir de dientes o permaneceríamos, amados hermanos, en el gozo y la adoración a su Hijo Jesucristo? Juan 1 del 11 al 12 nos dice claramente, Cristo a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amados, falta poco para que nos reunamos con Cristo como su iglesia y la invitación generosa de Dios se extiende para todos nosotros.
Él nos llama a reconciliarnos con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él nos llama a responder apropiadamente con alegría y con honor para Él. Y así es como termina el último libro de la Biblia. Nos dice en Apocalipsis 19, del 7 al 9, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. No es una historia inventada, hermanos. Esto es real. Tenemos una invitación. Ya llegó la segunda. Ya está casi todo listo. ¿Estamos preparados? Espero que Dios nos haya todos listos. Y si no, este es el día. Este es el tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial, por tanta generosidad, esplendidez. Y sin duda, Señor, cuando veamos el banquete y las cosas, nuestra mente habrá quedado, nuestra imaginación habrá quedado tan corta a comparación de su bondad y generosidad, Señor. Gracias, Padre. Por favor, ayúdenos para que podamos aceptar apropiadamente esa invitación y unirnos a usted en el gozo y la gloria y el honor a su Hijo Jesucristo, para que cuando nos reunamos con Él podamos compartir y seguir compartiendo ese gozo y gloria. Y aquellos, Señor, que están entre nosotros, que aún no tienen el vestido apropiado para la ocasión, por favor, Señor, ayúdenles a prepararse todavía ahorita que es tiempo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.